¿Cómo están muchachos? Buenos días. Buenos días, Inge. Así es, profe. ¿Cómo están? Bueno, la clase de hoy pues tomamos nuevamente ya los ejercicios, ¿no? Aquí sí ya nos igualamos. Listo, vamos a hacer los problemitas 7, 8 y si nos alcanza el tiempo por ahí hacemos el 2. Ya, a pesar de que se le mandé de tarea para ver si es que comprobamos lo que usted está haciendo. Ya. Listo, vamos a hacer el problemita 7 y cuando ya esté listo levanta la manito para comenzar a resolver, ¿ya? Hasta mientras yo voy a copiar esta hoja de trabajo en el grupo de Teams de CP, por si acaso si no tiene. Ya está en el grupo de Teams, ¿no? Por si acaso si no tiene. Nuevamente, cuando esté listo para resolver el problemita, levanta la mano, ¿ya? Profe, la otra vez le dije que me agregara al grupo de Teams y creo que me agregó porque no estoy en el grupo. A ver, sus apellidos. Payo, Chanco, Henry, Steven, profe. Ya le agregué ahorita. Ya, gracias.
Ya, vamos a hacer entonces este problemita. Nos dice que tenemos un capacitor de placas paralelas circulares. Nosotros habíamos visto la capacitancia para un capacitor de placas paralelas pero rectangulares. Te comento pues que la formulita que nosotros deducimos nos lleva o nos da lo mismo si las plaquitas fueran circulares, con tal de que sean paralelas. ¿Sí? Recuerde que la única condición es que la distancia de entre las placas sea lo suficientemente pequeña para que el campo eléctrico entre las placas sea uniforme, nada más. Entonces eso no restringe la forma de el tipo de la placa, ¿no es cierto? No importa si es rectangular, circular, cuadrada, no hay ninguna limitación acá. Es la misma formulita, ¿sí? Listo. Nos dice que está conectada a una batería de 12 voltios. Nos pide cuál es la carga en cada placa, si se duplica la distancia entre las placas, cuál es la diferencia de potencial entre las placas, cuál es la carga entre las placas. Vamos a ver todo esto, ¿ya? Entonces, comenzamos nuevamente con nuestra fuente de potencial. Ya nuestra fuente de potencial la vamos a conectar a nuestro capacitor, ¿sí? Ya, ahí está. Este es de placa circular. Obsérvese que aquí ya me dice que tiene una diferencia de potencial de 12 voltios, ¿no es cierto? Que es la batería. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho que al estar directamente conectados con un cable que es un conductor, la diferencia de potencial que adquiere el capacitor también son 12 voltios. Sí, vamos a ver entonces literal A. ¿Cuál es la carga en cada placa? Nos dice. Sabemos nosotros, verá, que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, que ya le estamos poniendo solo B. La diferencia de potencial conozco que es 12 voltios. La capacitancia conozco que son 10 micros. Entonces solamente despejamos. La carga ha sido igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. La capacitancia serían 10 micros, ¿no es cierto? Esto es por 10 a la menos 6. Y la diferencia de potencial serían 12 voltios. La carga, bueno, esto le puedo operar de esta forma nada más, ¿no es cierto? Y seguir arrastrando por aquí el prefijo micro. Entonces nos quedaría por acá 120, el 12 por el 10. Y el por 10 a la menos 6 puedo ponerle todavía micro coulombs. ¿Ya? Listo. Obviamente esta es la carga, ¿no es cierto? De una de las placas, que sería esta. ¿Ya? Por lo tanto, la carga de una de las plaquitas sería 120 microcoulombs y la carga de otra de las placas sería menos 120 microcoulombs. ¿Sí? Listo. ¿Hasta aquí alguna preguntita? No. Listo. Vamos a ver qué nos dice en el literal B. Si se duplica la distancia ahora entre las placas, vamos a ponerle por acá. Gráficamente, pues
le voy a hacer un poquito más arriba la placa, ¿no? Para simbolizarle nada más. Entonces a esta le vamos a decir que es una distancia D y esta vendría a ser una distancia 2D. Hemos duplicado la distancia entre las placas. Y me pregunta otra vez, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas? ¿Cuál es la carga entre las placas? ¿Ya? Alguien que me diga, ¿qué pasaría si yo duplico la distancia? La capacitancia disminuiría. Ya la capacitancia disminuiría. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la diferencia de potencial entre las placas? ¿Aumentaría o disminuiría? ¿No permanece constante? ¿Qué pasaría? Aumentamos la distancia. ¿Cuál será ahora la diferencia de potencial entre las placas? Permanece constante ¿Por qué? porque esto no depende de la distancia. Ya. Bueno, sí, permanece constante es la respuesta. Más que nada porque sigue directamente conectado con nuestra fuente de potencial y esto sigue siendo un equipotencial, así que la diferencia de potencial se va a mantener aquí, ¿no es cierto? Seguimos teniendo entonces nuestros 12 voltios de acá. ¿Sí? Listo, vamos a ver ahora cómo calculamos la carga. Nosotros sabemos que nuestra capacitancia inicial C sub 0 le vamos a poner. Era permitividad en el vacío, área sobre distancia. Ahora nuestra capacitancia va a ser permitividad en el vacío, el área, y como yo dupliqué la distancia sería 2 veces D. ¿Sí? Si nos damos cuenta por acá, epsilon sub 0, área sobre distancia, que es igual a nuestra capacitancia C sub 0, ¿no? Por lo tanto, esto nos queda como C sub 0 sobre 2. Efectivamente, disminuyó, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido ahora nuestra capacitancia? Nuestra capacitancia ahora ha sido 5 microfarads. ¿Ya? Listo, literal A. Literal B, nuevamente. ¿Cuál es la diferencia de potencial? La diferencia de potencial sigue siendo 12 voltios, ¿no es cierto? Vamos al literal C que nos pide aquí. ¿Cuál es la carga entre sus placas? Ahí sí vamos a utilizar este valor de capacitancia, ¿no? Obviamente ya con esta formulita que ya está despejada por acá, solo la vamos a utilizar. La carga es igual a la capacitancia, que sería 5 micros, por la diferencia de potencial, que sería 12. El resultado sería 60 microcoulombs. ¿Sí? Esa sería entonces la carga de una de las placas, de la otra sería menos 60 microcoulombs. ¿Ya? Gráficamente entonces, ¿qué ha pasado por acá? En realidad, pues, nosotros teníamos carga positiva, carga negativa. Al aumentar la separación de las placas, la capacitancia se ve disminuida y lo mismo, ¿no es cierto?, pasa con la carga eléctrica. Ha disminuido. ¿Ya? Y vamos a hacer el literal de por ahí. Nos dice que ¿cuánta carga habría en las placas si el capacitor se conectara a una batería de 12 voltios después de duplicar el radio de cada placa sin modificar su separación inicial? Entonces otra vez le conectamos a los 12 voltios, solo que ahora vamos a duplicar el radio de cada placa.
Gráficamente le voy a representar así. Ahí estaríamos duplicando el radio, ¿no? Un capacitor un poquito más grande. Esto es solamente de forma didáctica, nada más para que le vea usted, ¿no? Obviamente en los esquemas de circuitos pues no deberíamos hacer esto, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver, lo que se ha modificado ahora básicamente es el área, ¿no es cierto? Para el cálculo de la capacitancia. Nosotros tenemos entonces inicialmente un radio R, ¿no? Puesto que la placa era circular. Y ahora pues el radio se ha duplicado, nos dice. Entonces, el radio de nuestro capacitor ahora sería 2R. ¿Sí? No podría decir yo directamente que ahora el área es dos veces, ¿no? Veamos. Nosotros tenemos que nuestra capacitancia es epsilon sub 0 el área sobre la distancia, ¿no? ¿Cómo nos quedaría esta vez el área? El área, pues, vamos a calcular de la capacitancia inicial, la que teníamos al inicio, de los 10 micros, ¿no? Esto sería el área sub 0 también, la inicial. Esto sería epsilon sub 0. El área inicial era pi por r al cuadrado, ¿cierto? Sobre la distancia d. Ahora nuestra nueva capacitancia viene a ser igual a epsilon sub 0 por el área. Ahora el área es pi por el radio es 2r elevado al cuadrado sobre nuestra distancia d. Esto es epsilon sub 0. Por aquí tendríamos que multiplica 4, que multiplica pi r al cuadrado sobre d. Ya, hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Observe que todo este término de aquí, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser c sub 0. Por lo tanto, ahora nuestra capacitancia ha sido 4 veces c sub 0 y esto es 40 microfarads. Ya, 40 microfarads. Ya, me pide ahora la carga eléctrica, ¿no es cierto? Lo mismo, la carga eléctrica sería la capacitancia por la diferencia de potencial y esto es 40 micros, ¿no es cierto? Por la diferencia potencial que son 12 voltios. El resultado sería 480 microcoulombs. Ya, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien, qué buenos días. Disculpe, ¿podría repetir por qué en el literal B la diferencia de potencial es igual? O sea, como que no influye mucho la distancia. Ah, verá, yo puedo cambiar la distancia, ¿no es cierto? Pero lo que sucede aquí es que todo este conductor está conectado nuevamente a la parte positiva de la fuente de potencial y todo este conductor está conectado a la parte negativa de la fuente de potencial. Eso hace que todo esto, ¿no es cierto?, sea una superficie equipotencial y todo esto sea una superficie equipotencial. Si entonces la batería me marca 12 voltios acá, aquí también debería marcarme más o menos 12 voltios. ¿Sí? Esto más que nada porque está conectado directo a la batería por un conductor, por un metal. Ya, entonces no importa la distancia que tomen, siempre va a tener el mismo diferencial.
Claro, no importa la distancia. Si él sigue conectado a su fuente de potencial, el potencial se mantiene en 12 voltios. Ya, Inge, gracias. Ujú. ¿Ya alguna otra preguntita? Ya. Vamos a hacer entonces el problema 8. Este aparenta ser similar que el otro ejercicio, ¿no? Pero en realidad no. Asimismo, cuando esté listo para resolverle, levanta la manito, ¿ya?
Ya. Listo, entonces tenemos nosotros ahora un capacitor de placas paralelas de 10 microfarads. Está conectado a una batería de 12 voltios, similar al problema anterior. Voy a copiar esto de acá, ¿ya? Listo. Después que el capacitor se carga por completo, es decir, ya está cargado, la batería se desconecta sin que haya pérdida de carga entre las placas. Entonces, verán. Le conectamos, ¿no es cierto? Y primero me dice cuál es la placa almacenada, cuál es la carga almacenada por el capacitor. Sí, vamos a calcular la carga almacenada. Ya sabe usted otra vez que esto sería la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿no es cierto? En este caso sería B. ¿Ya? La capacitancia son 10 micros, la diferencia de potencial son 12, la carga almacenada sería 120 microfarads. Microcoulombs, ¿no? La carga de la placa positiva, 120 de la negativa menos 120. Listo, ya hemos hecho el literal B. El literal A, perdón. Vamos con el literal B. Nosotros habíamos dicho que conectamos, perdón, después de que el capacitor se ha cargado, la batería la desconectamos. Entonces, ya no necesitamos una batería, ¿cierto? Ya la hemos desconectado. Voy a borrar esto de acá. ¿Sí? ¿Y qué nos dice por acá? Sin que haya pérdida de carga entre las placas. Entonces esta carguita se va a mantener. ¿Ya? Listo. B. Si se conecta un voltímetro a través de las dos placas sin descargarlas, ¿cuál es la lectura? Entonces vamos a conectarle por aquí un voltímetro, ¿no es cierto? Ya vimos por aquí que era un instrumento para medir la diferencia de potencial y le conectamos por aquí las puntitas del voltímetro. ¿Cuál sería la lectura que debería darme? ¿Cuánto debería dar? 12. El 12, ¿no es cierto? Verá. Nuevamente, de nuestra formulita, capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, que es B. La diferencia de potencial entonces sería aquí igual a la carga sobre la capacitancia. ¿Qué carga tenemos? Observe que aquí el problemita dice que se desconecta sin que haya pérdida de carga, ¿no es cierto? Entonces tendríamos igual los 120 micros y la capacitancia. No hemos modificado el capacitor para nada, entonces esto sería 10 micros también, 12 voltios. ¿Mande? Ya. Vamos ahora a hacer el literal C. Ahora nos dice que la separación entre las placas se duplica. Voy a tomar otra vez este capacitor y lo voy a dibujar de nuevo y le voy a aumentar la distancia entre las placas. Ahora la distancia entre las placas las vamos a duplicar. Y le voy a poner que este inicialmente era una distancia D y ahora este vendría a ser una distancia 2D. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasa ahora con la carga? Observe que en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Cuando yo aumentaba la separación de las placas, la carga almacenada pues se veía disminuida, ¿no? Ahora, ¿qué pasará si es que yo duplico la distancia entre las placas? ¿Qué pasará con la carga almacenada? ¿Aumenta, disminuye, permanece constante? ¿Qué dice usted? Disminuye, profe. Ya disminuye.
porque la capacitancia disminuye a la mitad, entonces la carga también disminuiría. Ya, ese es un criterio, ¿no? ¿Alguna otra persona? Tal vez podría seguir constante porque la carga no tiene dónde ir. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Observe entonces que si yo bien duplico, ¿no es cierto?, la distancia, disminuyo la capacitancia, sí, pero por el principio de conservación de carga, esta carguita de acá no se puede perder, ¿no es cierto? Observe que en el ejercicio anterior, al yo aumentar la distancia, esto seguía conectado todavía por acá a la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Entonces la carga podía fluir por acá, ¿no es cierto? Otra vez a la fuente. Podíamos entonces, podía entonces aumentar, disminuir la carga, todo depende de lo que pase acá. Pero ahora aquí no. Aquí esta carga ya no tiene a dónde ir, ¿no es cierto? Ya no se puede mover de estas placas. Entonces, por el principio de conservación de carga, lo que sucede ahora cuando el capacitor está desconectado es que la carga que tiene ahora pues se va a mantener, no se va a modificar y van a ser los 120 microcoulombs que teníamos al inicio. La placa positiva y negativa. Sí estamos de acuerdo. Entonces, si la carga es quien se ve modificado, ¿qué es lo que cambia acá? ¿Qué es lo que cambiará aquí? La capacitancia. La capacitancia, correcto, ¿y qué más? Y obviamente la lectura del multímetro, es decir, la diferencia de potencial va a cambiar. ¿Sí? Listo, entonces otra vez, ya tenemos la carga almacenada de las placas. Ahora vamos a ver cuál es la lectura del multímetro, es decir, la diferencia de potencial me pide ahora, ¿no? Veamos, aquí tengo más o menos un potencial. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Nosotros tenemos que el potencial eléctrico es igual a la carga sobre la capacitancia. ¿Sí? Le vamos a decir B sub 0 y C sub 0. B sub 0, ¿cuánto valía? Lo que yo conecté en un principio, ¿no es cierto? Que eran los 12 voltios, ¿sí? De la fuente. Y esto es igual a la carga que almacenamos sobre la capacitancia inicial. ¿Sí? Ahora verán. Nosotros tenemos nuestra nueva diferencia de potencial, ¿no es cierto? Debido a que, debido a que la carga permanece constante, pero la capacitancia se ha modificado, ¿no es cierto? Al yo aumentar la distancia entre las placas para no hacer todo lo que hicimos en el ejercicio anterior, simplemente nuestra nueva capacitancia ahora sería C sub 0 sobre 2 porque disminuye, ¿no es cierto? A esa conclusión habíamos llegado. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, ¿no es cierto? Entonces, nuestro potencial eléctrico, diferencia de potencial, nos quedaría dos veces Q sobre C sub 0. Entonces, ¿qué viene a ser Q sobre C sub 0? La diferencia de potencial inicial que teníamos nosotros, ¿no? Y esto es dos veces los 12 voltios, con lo que le conectamos en un principio y ahora tendríamos 24 voltios. Una diferencia de potencial de 24 voltios. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que cambiaba nuevamente con el ejercicio anterior? Que él seguía conectado a nuestra fuente. Y eso obligaba que todo el mundo esté a 12 voltios, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí se modificaba la carga. Ahora no. Ahora al desconectarle obligamos a que la carga sea constante. Y como la carga es constante, entonces, ¿qué podría cambiar si es que yo modifico la capacitancia? Lo que podría cambiar es la diferencia de potencial. ¿Sí? Listo. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda?
¿Ya? Aparentemente, pues son ejercicios, estos dos, ¿no es cierto? Aparentemente, pues simulan ser iguales, pero al desconectar la fuente, pues las cosas ya cambian, ¿no? Y hay que estar pendiente de eso. ¿Ya? ¿Alguna preguntita, alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Estamos claros? Ya, entonces, bueno, el otro ejercicio ya no lo acabamos de hacer, no lo vamos a terminar, ¿no? Porque si es un poquito largo, hay que calcular el campo eléctrico, la diferencia de potencial con la integral de línea y todo eso, ese que le mandé yo de deber, ¿no? Este de acá, el problema 2. Sí, justamente tiene la expresión a la cual debe llegar. Y pues hasta aquí llegaríamos en la clase de hoy, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, yo sigo conectado 5 minutitos, un por si acaso si algo no entendió de la clase, me puede avisar, ¿ya? Si no, ya se puede desconectar. Dije una pregunta. Sí, Por ejemplo, cuando usted había hecho este ejercicio, usted le tomaba capacitación y capacitación sub cero. ¿Por qué? O sea, toca capacitación es cuando solo tiene la distancia D y capacitación sub cero es 2D. no, bueno, primero es capacitancia, ¿no? Ah, Entonces, capacitancia, perdón. sí, ya. No, solamente yo le ponía sub cero para identificar de una capacitancia inicial, la que teníamos en un principio, y una capacitancia C que teníamos después de modificarla. Es solo un poco de notación nada más, para indicar un antes y un después. Ay, ya es que como le había puesto capacitancia sub cero y después capacitancia sub, sin nada. Ajá. Planche, gracias. Pudimos haberle puesto C final, por ejemplo, C sub F. Puede ponerle usted para que no se pierda, ¿no? Se refiere a la capacitancia sub cero a la F. Capacitancia sub F. Esta de aquí. Porque esta es la Ah, capacitancia que teníamos al principio. Y este es cuando ya. aumentamos la distancia entre las placas. Puede ponerle C sub F para que usted no se pierda, ¿no es cierto? Ya. Y sepa de cuál estábamos hablando. Yo a la final Mm, simplemente le puse C. Ujú. ya. Mm,
Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? No entendí mucho el literal C. ¿Por qué la carga se mantiene si su capacitancia no? ¿Por qué la carga sí se mantendría si depende de la capacitancia? ¿En cuál? ¿Qué ejercicio? ¿Primero o En el segundo? C, en el 8, en el último, en el literal C. Ah, es que verá, claro, yo modifico la capacitancia, ¿no es cierto? De eso estamos de acuerdo. Entonces usted me dice, pues, ¿por qué no cambia la carga? Y la razón es que no debe transgredirse el principio de conservación de carga. Si usted me dice aquí que la carga ha disminuido, ¿no es cierto? No debería disminuir, me dice usted. Y yo le pregunto, pues, si disminuiría, ¿hacia dónde debería ir? ¿Hacia dónde debería ir, Luis? No solo se puede perder como en forma de calor o algo así. No. ¿A dónde debería O ir? sea No, que eso no puede ir a ningún lado. no puede ir a ningún lado, ¿no es cierto? En cambio, esta de aquí, si es que yo al inicio tenía cierta carga Q y ahora ha disminuido, le pregunto yo, ¿hacia dónde pudo haber ido la carga? Por el cable conductor. Exactamente por el cable conductor otra vez a la fuente, ¿sí? Pero en este caso ya no se puede. Entonces, si ya la carga no se modifica, algo sí debe cambiar, como dice usted, ¿no es cierto? Algo tiene que cambiar. Pero si ya no es la carga, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues va a cambiar la diferencia de potencial. Ya. Gracias, profe. Ya.